Buenas tardes, estimados participantes. Una vez más, aquí reuniéndonos este domingo 7 de noviembre con la finalidad de desarrollar el tema procedimiento para interponer la demanda por pensión de alimentos en el marco del curso de responsabilidad social a través de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Ustedes ya me conocen, soy Fernando Peña, estudiante de Derecho del octavo ciclo. Bueno, para dar inicio a esta posición, sí quisiera que me presten mucha atención porque aquí hay varios puntos interesantes que ustedes deben conocer, sobre todo cuando se enfrenten a un problema como este sobre la interposición de una demanda por pensión alimenticia. Sí, entonces empezamos considerando de que para interponer esta demanda es necesario cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? De los cuales son los que están visualizando a través de su pantalla. Como vemos a continuación, eh, el primer requisito para esta demanda es la designación del juez ante quien se interpone. Bueno, en sesiones anteriores ya hemos conocido que el juez ante quien se interpone la demanda es el juez de paz letrado, correspondiente a la jurisdicción a la cual pertenecen según el distrito, y o el juez de familia, dependiendo de la zona donde se encuentren y de la edad del niño. Otro de los requisitos es el nombre, datos de identidad, dirección, domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la ley 30.229, en el caso de que cuenten con un abogado para interponer esta demanda, o si no lo cuentan solamente con la dirección domiciliaria y el domicilio procesal. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. En este caso, el representante o apoderado viene a ser la madre o el padre o el tutor. Otro de los requisitos que tenemos para la demanda es el nombre y dirección domiciliaria del demandado, es decir, del obligado a cumplir con la pensión alimentaria. En este caso, si se ignora esta última, o sea, la dirección del demandado, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se atenderá prestado con la presentación de la demanda. Aquí, para la notificación, en el caso de que no se conozca el domicilio del demandado, se puede hacer por edicto y por algunas otras formas que ya están estipuladas en la ley para la notificación en estos casos. Incluso puede darse a un familiar en el domicilio, bajo puerta, etc. Otro de los requisitos para la demanda es el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, ¿no? El monto de la pretensión o el monto de la pensión alimentaria que solicita el demandante, ¿no? O el representante del demandante. Otro de los requisitos son los hechos en que se fundamenta el petitorio expuestos enumeradamente con orden y claridad, es decir, las circunstancias que llevan a la madre o al padre o al tutor a solicitar esta pensión alimentaria según las necesidades que tenga el alimentista, la fundamentación jurídica del petitorio, que no es más que la relación de los hechos con el ordenamiento jurídico, con las normas que se encuentran establecidas en el Código Civil, en este caso, o en el Código Procesal Civil, o en la Constitución, etc. El monto del petitorio, salvo que no se pudiera establecer, el ofrecimiento de todos los medios probatorios, es decir, cómo voy a sustentar mi demanda, con qué documentos voy a sustentar esa demanda,
y la firma del demandante o de su representante y apoderado o el abogado. ¿Ya? Estos son básicamente los requisitos que se debe contener en la forma para lo que es la presentación de una demanda por alimentos. Los anexos, que es algo que debemos tener muy en cuenta, es, por ejemplo, la copia legible del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante, ¿no? Si lo tuviera, el documento que contiene el poder de iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado, los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas, los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes, albacea o del título con que actúe el demandante. Los documentos probatorios, todo lo que, por ejemplo, contiene sobre la necesidad del niño, cuántos los gastos que realiza por alimentación, por salud, por vestimenta, la relación que tiene el demandante o el alimentista con el obligado, etcétera. Ahí se describe el contenido, ¿no? De todos estos medios probatorios y luego también tenemos como anexo que se pueda presentar el acta de conciliación extrajudicial, que también es un medio que muchas de estas personas que presentan este tipo de litigios recurren para no llegar a lo que es la vía judicial y que también tiene un valor de cosa juzgada, es decir, que lo que se resuelve en una conciliación extrajudicial por un acuerdo mutuo entre las partes, el juez lo tiene en cuenta para emitir lo que es la sentencia. Ahora, vamos a hablar sobre cada uno de estos aspectos que hemos estado mencionando, ¿ok? Para que ustedes tengan mayor precisión sobre lo que les he estado mencionando. En cuanto al petitorio, bueno, en el petitorio eh, se debe escribir de manera clara el monto de la pretensión, que puede ser el monto específico o un porcentaje de los ingresos del demandado. No, es lo que nosotros o el demandante requiere en base a las necesidades del niño, un monto que, como señala ahí, puede ser un monto específico, un monto claro o un porcentaje según los ingresos que tenga el obligado, ¿no? En su trabajo o de los otros ingresos que tengan no remunerativos. Eh, los fundamentos de hecho, es decir, los hechos o los situaciones que llevan en este caso, la demandante en solicitar eh, la pretensión en base a las necesidades del alimentista y la incapacidad del mismo para proveerse de manera independiente los alimentos y las posibilidades materiales del emplazado, ¿no? Aquí el, el demandante por sí mismo o a través de su abogado narra de manera clara y precisa cuál es la situación en la que se encuentra el niño, cuáles son las necesidades que éste presenta, cuáles son las incapacidades tal vez que él tuviera por su edad o producto de alguna enfermedad. Como ya lo habían visto anteriormente, los incapaces también pueden recibir este tipo de, de pensión alimentaria o cuando son mayores de edad, si es que ellos continúan estudios superiores hasta los 29 años. Otro punto en la presentación de la demanda que debemos tener en cuenta es los fundamentos de hecho, es decir, la fundamentación jurídica,
cómo yo puedo solicitar la pretensión o puedo fundamentar mi demanda de alimentos en base a las normas que se encuentran estipuladas en el ordenamiento jurídico nacional, como por ejemplo podemos encontrar la Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil, Penal, el Código de Niños y Adolescentes, etcétera, sobre los hechos que yo expongo para poder fundamentar lo que es mi demanda. Y las pruebas que vienen a ser todos los documentos o medios que acrediten la veracidad de lo que yo estoy solicitando. Por ejemplo, si una mamá establece dentro de su petitorio un monto de 1.000 soles, o es lo que solicita, ella debe sustentar con estos medios, con documentos, con boletas, con gastos que ella realice, con facturas, etcétera, las necesidades que el niño presenta, ¿no? Sobre los alimentos, educación, salud, vestimenta, educación, etcétera. Sobre esos documentos que la madre solicita, puede acreditar que efectivamente el monto que está solicitando es proporcional con el petitorio. Lo siguiente que tenemos es la calificación de la demanda. Una vez que yo presento mi demanda, entra la siguiente etapa, que es la calificación, que es la que realiza el magistrado o el juez, ¿no? Una vez que él la recibe, la califica, y en este caso la puede declarar admisible, como también la puede declarar inadmisible o improcedente, de acuerdo a los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil. ¿En qué casos, por ejemplo, el juez declara inadmisible una demanda de alimentos? Por ejemplo, cuando no tenga requisitos legales, cuando no se acompañen los anexos exigidos por la ley, que ya les mencioné, cuando el petitorio sea incompleto o impreciso, cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones, ¿no? En este caso, el juez, frente a la omisión o vacíos que presenta la demanda, puede solicitar en un plazo no mayor de 10 días para que subsane esas inconsistencias, y si el demandante no cumpliera a criterio del juez, este rechaza la demanda y ordena el archivo del expediente. Es muy importante que cuando se presente una demanda, una vez que el juez la califica, nosotros tengamos en cuenta las observaciones que él encuentra para poder subsanar. Si no, el juez, como mencionó, lo va a archivar el expediente. En cuanto a la improcedencia, se da cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. ¿Qué significa? Cuando la persona que presenta la demanda no tenga interés en obrar, no sea el interesado o no sea la persona, el padre, la madre o el tutor o el representante legal. Con esto quiero decir que la persona que presenta la demanda tiene que tener alguna legitimidad, alguna interés que le permita establecer esa pretensión. Cualquier persona no puede presentar esa demanda porque se establecen ciertos requisitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser un tío o un hermano, siempre y cuando esté calificado como tutor o apoderado. Si no, vienen a ser lo que son los padres. Otra situación en la cual se puede declarar improcedente una demanda es cuando carezca de interés, como ya les he mencionado, cuando se advierta la caducidad del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando el niño ya cumplió los 18 años y no está estudiando, entonces ya no procede la demanda, salvo que él continúe sus estudios superiores. Cuando no exista una conexión lógica entre los hechos y el petitorio, es la que lo mencionaba,
el demandante solicita el monto de acuerdo a los hechos o a los medios probatorios que presenta. Si es que no son consistentes, también puede declararse improcedente y el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. ¿Aquí de qué hablamos? Por ejemplo, que, no sé, una madre solicite para el niño como pretensión, no sé, un avión o algo que físicamente que no se pueda dar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta muy claro esos aspectos para no caer en la inadmisibilidad o en la improcedencia que se puede dar como resultado de la calificación que realiza el juez durante la demanda. El otro paso que continúa es el emplazamiento de la demanda. ¿Y qué significa esto del emplazamiento de la demanda? El emplazamiento viene a ser la notificación que se realiza al demandado, ¿no? El traslado de la demanda al demandado a través del domicilio que él ha consignado, que se ha consignado para que se le notifique, ¿ok? Y el juez califica positivamente la demanda, da por ofrecido los medios probatorios, confiriendo traslado al demandado para que comparezca al proceso. Es decir, una vez que se ha presentado la demanda y el juez la ha calificado como admisible, esta demanda se le hace saber o se le notifica al demandado para que él tenga la oportunidad de comparecer en el proceso, de contradecir tal vez la demanda o de presentar algunas observaciones o excepciones, tachas durante el proceso. Es la oportunidad que tiene cualquier persona cuando es sometido a una demanda, lo que es la contradicción o la respuesta a la demanda. Entonces, es importante señalar que con ese traslado no solo se busca hacer conocer la demanda, sino también se pone en conocimiento los medios probatorios que ofrece la actora para sustentar su pretensión, de tal forma que la parte demandada no solo se limitará a cuestionar los hechos de la pretensión, sino los medios probatorios que se ofrecen en ella. Por ejemplo, si la mamá señala en un medio probatorio que el padre está trabajando en una empresa y que tiene un sueldo de 5.000 soles, y el demandado demuestra que su versión no es exacta o no es correcta o no es verdadera, él va a tener la oportunidad de responder en el juicio oral sobre ese medio probatorio y de repente argumentar que su sueldo no es el que se está señalando, que es incorrecto, etc. En conclusión, podemos afirmar que con el emplazamiento de la demanda se busca brindar un razonable igualdad de posibilidades a las partes en el ejercicio de la acción y de la defensa. ¿Sí? Todos tenemos el derecho a defendernos en un proceso y a responder sobre los hechos que se nos están imputando en base a medios probatorios. En cuanto a la contestación de la demanda, que es lo que continúa, ya esta parte lo realiza el obligado frente ya al expediente, al traslado del expediente que se lo notificó, y es concordante con el artículo 442 del Código Procesal Civil, y nos señala que al contestar el demandado debe, en este caso, observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda. Por tanto, si él observa que no cumple con unos requisitos, también lo puede observar, pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda, reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, era de lo que les estaba conversando, exponer los hechos en que se funda su defensa en forma precisa y ordenada, ofrecer los medios probatorios, incluir su firma o la de su representante o de su apoderado y el abogado. Esto es lo que es la contestación de la demanda, ¿no? Es la oportunidad, como les mencionaba, que tiene el obligado de contradecir o no la demanda. Al emitir la demanda, el juez concederá al demandado 5 días para que la conteste. Puede que no la conteste, ¿no? Y que asuma
que todo lo que está mencionando la parte demandante sea correcto y el juez, culminado esos 5 días, da por contestada la demanda o no y procede con el proceso, ¿no? Luego de etapa de la contestación de la demanda, viene la audiencia única, que es la audiencia que se desarrolla con las partes, es decir, con el demandado, el demandante, el juez, ¿no? Sobre las pretensiones que se están discutiendo en esta audiencia. Entonces, dice que una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez fijará la fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, lo que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes de contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo. Ya, entonces, si después de los 10 días de contestada la demanda, el juez va a establecer la fecha para la audiencia única, en donde ahí, en ese momento, van a concurrir las partes, lo que le estaba mencionando, el demandante, el demandado. No está de más aclarar que la audiencia solo tiene que llevarse a cabo en la hora exacta, porque no existe tolerancia de los 15 minutos, ¿no? Aquí se empieza en la hora exacta. Si ninguna de las partes concurre a la fecha fijada, en ese caso concluye el proceso y el juez va a resolver de acuerdo a lo solicitado. Si fuera el caso que estén presentes las partes en la audiencia única, habiendo el demandado expuesto o propuesto una excepción, ¿y a qué nos referimos con excepción? La excepción es un medio impugnatorio que no solo se realiza en lo que son pensiones de alimentos, sino en cualquier proceso civil o penal, en donde el abogado puede solicitar dentro de las excepciones. Por ejemplo, encontramos la excepción de cosa juzgada, la excepción de acción, la excepción de caducidad, la excepción de extinción. Entonces, estas excepciones lo que hacen es, en este caso, las excepciones hacen que la acción penal o la acción que se solicita presente algo así como una observación para que el juez lo evalúe, ¿no? Antes de, de evaluar o de determinar la que es la sentencia. Y si esa excepción que presenta el demandado es fundada, entonces la otra parte va a tener que contestar. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez concederá la palabra a los abogados que si lo soliciten, luego expedirá la sentencia. Tengan en cuenta de que la audiencia única o la audiencia que se desarrolla en un proceso de alimentos es oral, ¿no? Una vez que ya han presentado documentalmente la demanda, que están presentes las partes y los cita, ellos expondrán los hechos de manera oral, ya nada es escrito en ese momento, todo es oral. Entonces, se desarrolla así porque es una forma mucho más rápida de resolver y el juez va a tener la oportunidad de que escuchar a las partes y evaluar si sus versiones son consistentes o no, porque es muy distinto leer un papel a escuchar las versiones de cada uno de los involucrados. ¿De acuerdo? Por último, viene lo que es la sentencia dentro de este proceso. Entonces, la sentencia es la resolución final. El juez aquí fijará el monto que debe abonar el demandado por concepto de alimentos, la misma que puede ser apelada dentro del tercer día de notificada si se expide fuera de la audiencia. Es decir, la sentencia el juez la puede pronunciar en la misma sentencia o la puede hacer después de la audiencia. Y en ese caso, una vez que ya es notificada, en la parte, el demandado, el obligado, puede apelar a esa resolución dentro del tercer día.
¿sí? De repente él considera de que la resolución ha sido arbitraria o no se ha tenido en cuenta algunos medios probatorios o algunas secciones, entonces el juez, perdón, el obligado o el demandado puede solicitar lo que es una apelación. ¿De acuerdo? De ahí, de acuerdo a la sentencia, se va a determinar si es que se puede dar una ejecución anticipada, una ejecución forzada o el incumplimiento. Les rogaría, por favor, está a un minuto de terminar esta sesión, que apenas se corte, ingresen nuevamente al mismo enlace para continuar con la exposición. Ya falta poco, viene lo que es las instituciones que están involucradas, y la sentencia, terminar con esto de la sentencia, y procedemos a lo que son las preguntas, ¿sí? En cuanto a la ejecución anticipada, en la pensión de alimentos que fije la sentencia, esto puede darse por un periodo adelantado, aunque haya apelación. Si la sentencia se modifica en el momento